Iglesia El Shaddai de Barrio Autódromo presenta su programa, Más que Vencedores. En estos 60 minutos vamos a compartir música, comentarios, saludos, todas las actividades relacionadas con el ministerio. Y como siempre, la palabra de Dios, presentada por el pastor Hugo Delgado. Ya no hay más vergüenza ni temor, y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Nuestra iglesia tiene su sede central en calle Tadeo Tadías 390, esquina Antonio Alice, frente a la Plaza Gloria del Automovilismo Argentino, en el barrio Autódromo Salta Capital. No soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor, y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Te podés comunicar con nosotros por WhatsApp al 3874 59 65 05 y por pedidos de oración al 387 428 14 12. Búscanos por Instagram y Facebook como Ministerio El Shaddai Peniel Salta. Ahí encontrarás nuestras reuniones virtuales y mucho más. No soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor, y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Soy más que vencedor, más que vencedor, más que vencedor. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más contenido relacionado a campamentos y conferencias, como así también videos para niños. Tal vez te sorprenda que te haya llamado, pero no soporto esta situación. He tratado, pero no he logrado encontrar alivio para mi condición. Reconozco que soy responsable y que por culpa mía estoy en donde estoy. Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy. Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad. La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real. Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti. Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí. Y tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir. Tú llegaste justo a tiempo hasta mí.
pues hoy quiero entregarme, no quiero alejarme de tu corazón. Tú llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón. Me pregunto qué hubiese pasado si no hubieras tú llegado hasta aquí. Todavía no puedo creer que llegaras y estés junto a mí. Pues tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo. Reconozco que yo he sido un tonto y que me estaba hundiendo por mi actitud, pero ahora que te tengo cerca, me has librado de mi esclavitud. Me doy cuenta que lo que tú has hecho nadie en este mundo lo podía hacer. Es por eso que agradezco que llegaras hasta aquí, pues me libraste con tu amor y tu poder. Pues tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo. Y tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta mí. Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco. Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Contigo fue que vi la gloria, contigo llegó mi victoria. Contigo puedo darlo todo y nunca perder. Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Contigo encontré el camino que tanto busqué. Hoy contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo, pues contigo tengo la certeza de que venceré. Contigo, contigo. Y así estuvimos compartiendo esta hermosa melodía y damos lugar a la palabra de Dios a cargo del pastor Hugo Delgado. Milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia. Querido hermano y amigo, nos vamos a ir imaginariamente al evento, al momento cuando el pueblo de Israel, después de peregrinar 40 años en el desierto, viendo el maná del cielo, viendo la nube, la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Bueno, anduvo peregrino el pueblo de Israel por 40 años. Pasado ese tiempo, Dios le permite cruzar el río Jordán para que finalmente la nueva generación, porque esa generación incrédula ya en esos 40 años murió en el desierto y solo quedaban 2 personas de esa generación, me refiero a Josué y Caleb. La nueva generación ahora cruzaba el río Jordán en seco, de igual modo que la generación anterior había cruzado el Mar Rojo cuando salían de Egipto en seco. Un milagro similar, de poderoso e increíble, solo que en el milagro anterior, 40 años atrás,
los egipcios venían pisando los talones al pueblo de Israel, los carros, los caballos. Ahora en esta oportunidad no lo tenían a los egipcios, pero quedaba el desierto atrás. Había que cruzar el Jordán para poseer la tierra prometida. Quería hacer esta introducción para luego compartir la palabra del Señor. El río, que era una imposibilidad cruzar por sí de manera natural, debía de haber una intervención divina, sobrenatural. Bueno, cruzaron, porque ese evento no lo vamos a abordar, cruzaron el mar, el río Jordán. Los sacerdotes que llevaban el arca están ya por subir del lecho del río. El pueblo, o sea, todos, ya ha cruzado. Todos gritaban con voces de júbilo por el milagro que Dios le había permitido vivir al pueblo de Israel. Es tiempo de avanzar. ¿A dónde? Hacia Jericó, porque es la primera ciudad, y una ciudad fortificada, pero había que conquistarla. Mientras que el enemigo estaba atemorizado y todos están animados, el pueblo de Dios, por ver semejante milagro. Sin embargo, el Señor da la orden de parar. Debían de establecer su cabecera de playa, porque ese lugar era todavía pequeño, muy difícil de defender. El Señor le dice: paren, espere. A veces la cosa más difícil para un creyente, querido hermano, es justamente cuando dicen: pare, espere. No es el momento. Pero nosotros los seres humanos tenemos algo en nuestro ser que es nato, algo que ya venimos con eso, que es la ansiedad. Además que nosotros queremos las cosas, las respuestas de Dios ahora y ya. ¿Vio que este es como el microondas, vio? Un minuto, clic, y usted ya está la comida caliente. No estamos acostumbrando a las cosas. Nosotros queremos ahora y ya. El gran problema es cuando Dios no nos contesta ni sí ni no. Nos contesta: espera. ¿Cómo andamos, querido hermano, con eso de esperar en Dios? ¿Verdad que nos cuesta? Entonces el Señor, con el pueblo de Israel, volvamos al pueblo de Israel, ya cruzaron el río Jordán y ahora están allí. El Señor quiere que esperen, ¿dónde? En Gilgal. Voy a hablar de lo que significa Gilgal. Dios le dice que paren y establezcan un lugar en Gilgal para enseñarles unas lecciones muy importantes para el futuro. Y creo que son importantes también para nosotros si vamos a vivir en Canaán, si vamos a vivir en ese mundo espiritual. Si vamos a vivir en esa dimensión espiritual, también es importante para nosotros. Yo sé que no voy a poder alcanzar las 6 cosas que significa Gilgal para el pueblo de Dios. Significó para Israel, para nosotros también significa en el sentido espiritual. Son 6 cosas. La voy a mencionar y después lo voy a abordar una por una. Es posible que no lleguemos a abordar las 6, pero al menos 2 o 3 seguro. En esta noche, por razones de tiempo. Yo sé que algunos escuchan, apuntan y otros anotan, pero tenés la ventaja que te va a quedar grabado en Facebook y podés anotarlo, después poder compartir también a tu congregación. Primer significado de Gilgal. Me estoy refiriendo, porque me olvidé de dar la cita bíblica. Este pasaje bíblico está en el libro de Josué, capítulo 4, todo el capítulo, hasta llegar al capítulo 5, hasta el versículo 15. O sea, son varios versículos que por razones de tiempo yo no lo voy a leer ahora en esta noche. Pero Gilgal significaba para Israel 6 cosas. Gilgal era un lugar de memoria.
ellos deberían de, ya te voy a explicar por qué razón era lugar de memoria. Era lugar de resurrección. Era un lugar de renuncia. Gilgal significaba un lugar de restauración. Número 5, Gilgal era un lugar de la cruda realidad, porque ahora ya no había más maná, no había más columna de fuego, una nube, no. Ahora había que conquistar, por eso, la realidad. Había que muchas veces conquistar y había enemigos y había gigantes. Esa era la realidad. Y en sexto lugar, Gilgal es un lugar de revelación. A partir de ahora, el pueblo de Israel, cuando conquistaba, luchaba y hacía en victoria, inclusive una vez cuando fueron derrotados por Jai, volvían a Gilgal como para tomar fuerzas, para buscar a Dios. Por eso te estoy diciendo lo que Gilgal significaba para los israelitas. Ahora, ¿qué de nosotros en el sentido espiritual? El altar de Jehová para nosotros es esas 6 cosas. Un lugar de memoria para nosotros. ¿De dónde Dios nos sacó? Nunca debemos olvidarnos cómo Dios nos ha llamado a ser su pueblo. Todas estas 6 cosas que significaba para el pueblo de Israel, ahora lo es para nosotros en el sentido espiritual. Bien, Gilgal es un lugar entonces de memoria, el primer punto. ¿Dónde? Donde nosotros, en sentido espiritual, tenemos que morir a la vieja vida para resucitar a una nueva vida. Eso es el Evangelio. Morir en la cruz de Cristo, pero para llevar una vida nueva en Cristo Jesús. Ya dice en uno de los pasajes de las Sagradas Escrituras, las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Ojalá, querido amigo y hermano, este versículo sea una realidad para cada uno de nosotros. El altar de piedras que habían sacado del lecho del río para edificar justamente un altar que sería de memoria para todo el pueblo de Israel, porque esas piedras no eran cualquier piedra, eran 12 piedras, una piedra por cada tribu, piedra sacada del lecho del Jordán, para que al edificar el altar pudieran tener memoria de manera milagrosa, como Dios, como Jehová de los ejércitos le había hecho pasar en seco el río Jordán para conquistar la tierra prometida. Por lo tanto, eso sería un lugar de memoria para ellos, como lo es para nosotros en el sentido espiritual. El altar de piedras entonces sacado del lecho del río. Un representante de cada tribu tenía que llevar una piedra lisa del lecho del río hasta Gilgal, porque allí se levantaría un altar de memoria. Con estas piedras construyeron, valga la redundancia, un altar. Este altar era para recordar a la gente que había pasado por el río Jordán solamente con la mano de Dios. De otro modo no lo podían pasar. De manera milagrosa. Jesús murió por nosotros. En el libro de Gálatas, Corintios, Romanos, nos enseña que nosotros morimos juntamente con Cristo. Tenemos que recordar esto siempre. Por eso la Biblia dice que no es con ejército, no es con espada que vamos a tener las victorias, sino con el Espíritu Santo. Confiando en Él, dependiendo de Él, viviendo por Él y para Él. Antes que el Señor llevara el pueblo, ¿no? Antes que Dios llevara el pueblo a Canaán, ellos tuvieron que bajar al río, cruzar caminando el río Jordán. De no haber sido por Dios, todos morían en el río Jordán. No tenían como ahora los barcos, con semejante, los cruceros. No tenían la tecnología como para decir este río es un río más cualquiera, no. A lo sumo podían construir una balsa.
Pero te recuerdo que el pueblo no estaba compuesto solamente por valientes. Había ancianos, había animales, las pertenencias de cada uno, niños. ¿Quién podía cruzar ese río? Los más fuertes, algunos solamente. Bueno, por eso Dios se manifestó de manera milagrosa. Cruzaron ese río de muerte y subir de allí, los mismos que nosotros en Cristo. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, mas Cristo nos dio vida en la cruz del Calvario a cada uno de nosotros. Eso significa Gilgal. Eso significaba Gilgal para los israelitas, y en el sentido espiritual eso significa Cristo para nosotros. Un lugar de memoria. Un lugar para que permanentemente nosotros estemos acordándonos de dónde y cómo Cristo nos rescató de nuestro estado pecaminoso para hacernos su pueblo, para hacernos la eclesía, para hacernos la iglesia. ¡Qué privilegio, querido hermano! De paso te digo, si algún día, alguna vez tú te avergonzaste de ser cristiano, arrepiéntete, porque es el privilegio más grande que un ser humano puede tener, ser pueblo nada más ni nada menos que de Dios. Amén. Ese es el primer punto. Fui bastante rápido porque quise sintetizar, quiero avanzar. Vamos al segundo significado. Gilgal significaba para Israel un lugar de resurrección. Josué capítulo 4, versículo 19. Vamos a leer ese versículo. Dice así: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Fíjese usted, cruzaban el río Jordán y allí al frente estaba la ciudad fortificada de Jericó. Que si Jericó se disponía a atacarlos, ellos estaban prestos para ser derrotados humanamente. Ya te voy a explicar por qué. No estaban en condiciones de luchar ni de guerrear, absolutamente. Estaba inutilizado todo el pueblo de Israel. Pero Jehová de los ejércitos los guardaba, los cubría. ¿Eso no nos hace acordar este coronavirus, querido amigo y hermano? ¿No te encontrás impotente ante esta situación, esta pandemia, la cuarentena? Hoy no puedes salir ni a la vereda prácticamente de tu casa. ¡Qué impotencia! Pero aún así, el fuego del Espíritu Santo puede arder en nuestros corazones para no perder el gozo, no perder la alegría, y la provisión puede estar allí multiplicándose como la harina, como el aceite de la viuda de Sarepta, como ya pasó con Elías, con Eliseo. Milagros tras milagros de la provisión. Bueno, el pueblo subió del Jordán el día 10, aquí dice los datos, exactamente 40 años después de su salida de Egipto, ellos subieron ahora en Gilgal. La palabra Gilgal significa quitado. ¿Qué había pasado? Es decir, que el oprobio de Egipto al fin había sido quitado de sus vidas, porque mientras estaban en el desierto, posiblemente algún egipcio los podía atacar, pero ahora cruzaron el Jordán, estaban en la tierra prometida, Egipto quedó atrás, la esclavitud quedó atrás. Los que tenían en su mente el chip de la esclavitud ya fallecieron todos. Esta nueva generación ni siquiera había estado en Egipto. Pero había una situación que no eran circuncidados. Es otro detalle, no menor. Lo único circuncidado en esta situación era Josué y Caleb. Entonces el pueblo subió. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6 nos dice que Jesucristo nos dio vida juntamente con Él. Juntamente con Él nos resucitó. Así como morimos en Cristo, también resucitamos a una vida nueva, a una vida eterna. Somos uno con Él en su muerte
así también somos uno con Él en su resurrección. El libro de Romanos lo aclara, lo enseña claramente. Nos identificamos con Cristo en su muerte, en el bautismo, pero también nos identificamos con Cristo en su resurrección hacia una vida nueva. Esa es la realidad, querido hermano. Si somos resucitados con Él, ¿no es cierto?, en el poder de la resurrección, entonces, ¿quién va a controlar mi vida? Buena pregunta. ¿Quién controla tu vida, querido hermano? ¿El coronavirus? ¿La pandemia? Que es lo mismo. ¿Los gobiernos? ¿La política? ¿El dinero? ¿Quién controla? Esta es como la canción. ¿Quién controla el timón de mi barco? Mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. ¿Quién va a controlar? ¿Quién va a decidir mi futuro? Buena pregunta. Mi mortalidad, mi fracaso. ¿O el espíritu de libertad? ¿Quién va a controlar? Jesucristo resucitó. Y Él que vive y reina para siempre también vive dentro mío. Y vive dentro tuyo, querido hermano. Creo que es momento de decir como el apóstol Pablo, ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? Peligro o espada, coronavirus, pandemia, ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? Hambre, pestilencia, peligro o espada, principado, potestad de la vida o la muerte, ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? Nadie puede controlar tu vida, querido hermano. Los gobiernos pueden poner leyes, pueden poner decretos, resoluciones, de hecho lo hay que respetarlo, pero al fin y al cabo, quien determina mi vida en este mundo es Dios. Nuestras vidas están en las manos de Dios, querido hermano. No entres en pánico, no pierdas la esperanza. Dios está en control de las cosas y nuestras vidas, tu vida, mi vida, están en las manos del Todopoderoso. Y solo va a pasar lo que Él permita, lo que Él no permita, no va a suceder. Gloria a Dios. ¿Voy a ser víctima de la carne o voy a ser conquistado por el Espíritu Santo? Esa es la opción. Porque en la carne en estos tiempos está el temor, está la angustia, está la desesperación, está la ansiedad, ese mundo interno que a veces no se ve, pero luego aflora por actitudes, las angustias, los temores, ya te dije, las ansiedades. Todo eso es un mundo que te va golpeando, te va golpeando. Detrás de esta pandemia, mucho trabajo tienen los psicólogos y mucho trabajo van a tener los psiquiatras. Porque después de esta pandemia del coronavirus, viene la pandemia de las cuestiones emocionales. Porque esto va a traer secuelas. Amén de la crisis financiera que va a traer. Usted y yo escuchamos las miles y miles de pymes y de empresas que están quebrando. Pero, querido hermano, te animo a orar por la empresa donde estás trabajando, a orar por el negocio donde tú trabajas, a orar por tu negocio si tienes negocio, a orar por tu emprendimiento si estás trabajando, gracias a Dios todavía, y vamos a orar para que siga siendo así. Gloria a Dios. Cualquier creyente que toma por la fe su posición en Cristo, es resucitado en Cristo. Por lo tanto se torna invencible. Nada lo va a poder separar del amor de Cristo. Ojalá, querido hermano, que todos estemos llegando a ese nivel, porque son tiempos de crisis. ¿Hasta dónde hemos confiado en Dios? Porque de los israelitas podemos sacar una enseñanza. Estoy en el segundo punto, donde Gilgal es un lugar de resurrección. Gilgal es el lugar de resurrección,
pero únicamente en la medida que recordamos nuestra muerte con Cristo, es victoria directamente en proporción de nuestra humillación. Es triunfo en la medida que hemos muerto en Cristo. Quiere decir, yo diría de otro modo, esto se llama crecer para abajo. En la medida que tu naturaleza, tu humana carnalidad, nuestra humana naturaleza va muriendo, descendiendo, en el sentido espiritual va subiendo. En directa proporción. Mientras más morimos y vamos muriendo en el sentido de la vieja naturaleza, vamos creciendo en el sentido espiritual. La pregunta es, ¿cómo nos encontramos creciendo para abajo, querido hermano? Tremendo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que significa Gilgal, un lugar de resurrección. La primera, te reitero, era un lugar de memoria. Gilgal, un lugar de resurrección. Puesto que me quedan algunos minutos, vamos al tercer significado. Gilgal, un lugar de renuncia. Vamos a los datos históricos, pues este punto un poquito más largo. La historia dice que durante los 40 años del peregrinaje, ninguna persona había sido circuncidada. Como te dije hace un momento, solo 2 personas eran circuncidados, Josué y Caleb. Porque esta generación que entraba ahora a Canaán había ido naciendo durante los 40 años en el desierto, por lo tanto no eran circuncidados. Así entró a la tierra prometida. Pero bien cruzan el río Jordán, Dios le da orden a Josué, le dice, afilate los cuchillos porque ahora van a ser circuncidados todos. Van a tener la marca que son mi pueblo. Entonces, Génesis 17, de 10 a 14, vemos el significado de la circuncisión, que no lo vamos a ver ahora, pero tú lo puedes leer si te despierta curiosidad lo que significa la circuncisión. Génesis, capítulo 17, versículos 10 al 14. En síntesis, ¿qué era la circuncisión? Era el sello del pacto entre Dios y Abraham. Y en consecuencia, todo el pueblo que de Abraham para esta parte, para adelante, que se circuncidaba, llevaban el sello y la marca que ellos eran pueblo de Dios. Por eso que bien cruzan el río Jordán, Dios le da la orden a Josué y Caleb que debía de circuncidar a todo el pueblo que había cruzado el río Jordán. Cada uno tenía que entrar solito, vamos a hablar en diminutivo, a la sala de operación y presentarse al cuchillo afilado para ser circuncidado. Bueno, menos mal que nosotros en este tiempo no vamos a ser circuncidados, menos mal. Porque algunos, los varones especialmente, somos tan valientes que cuando vemos una aguja de inyección, se produce el milagro. Imagínense usted, entra a la sala y me dicen, Hugo, tenés que ser circuncidado. Y veo al otro afilando el cuchillo ahí, ¿no? No sé, creo que automáticamente, milagrosamente se me produce la circuncisión y ya no hace falta el cuchillo, ¿no? El miedo. Bueno, aparte, broma aparte, ¿no? Pero esa era la situación. En paralelo, entonces, vamos a decir, cada uno quedó incapacitado para pelear. Por eso yo te dije hace un momento, cuando cruzaron el río Jordán, después de la circuncisión, el enemigo estaba enfrente, ellos estaban incapacitados de pelear porque todos los varones que pudieran haber peleado estaban circuncidados. ¿Qué van a pelear? No podían ni caminar los pobres, estarían de cama para recuperarse. Usted y yo sabemos dónde va la circuncisión. ¿Qué cosa, no? ¿Por qué Dios tiene esas cosas, no? Y bueno, Dios es soberano. Amén. Dios no nos explica muchas veces. ¿Y cuántas veces, querido hermano, nosotros tenemos que llegar a ese punto de estar imposibilitado, inutilizado para ver la mano de Dios?
Porque entonces la gloria no es para nosotros, la gloria es para Él, 100%. Vio, querido hermano, que todo tiene su explicación. Apliquemos a nuestra vida qué pasa paralelamente con Jesucristo. Aparentemente estamos llevando al creyente otra vez a la cruz, pero podemos ver en Colosenses, donde dice, y vosotros estáis completos en Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano con cuchillo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En el sentido espiritual, usted y yo somos circuncidados, pero no circuncidado el prepucio de los hombres, sino circuncidado en el corazón. Y por haber sido circuncidado el corazón, sí o sí debemos llevar una vida nueva, con temor santo delante de Dios, pero también con el poder que opera en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Qué cosa más maravillosa, querido hermano. Todo lo que necesitamos entonces está en Cristo. Todo lo que necesitamos está en Cristo, querido hermano. Pero cada uno de nosotros tenemos que entrar en esa sala de la operación y someternos a la espada de la palabra de Dios. Esa es la espada ahora. Esa es la espada que va a sacar todo lo malo de nuestras vidas. Es el espejo en el cual nosotros tenemos que mirarnos y vernos. No revisar el defecto del otro, sino mis defectos y mis debilidades. Ese es el espejo, la palabra de Dios. Ilumina mi mente y me hace ver mi estado pecaminoso. Entonces, la espada de Cristo, la palabra del Señor, se usa para sanar nuestras miserables vidas, separándonos lo malo y dejando lo bueno. ¿Cómo estás, querido hermano, en esa situación? Por ejemplo, porque creo que ya no voy a seguir con el cuarto punto, me quedé en esto, repasando. Gilgal, un lugar de memoria para el pueblo de Israel, lo es para nosotros también. Gilgal, un lugar de resurrección. Y en tercer lugar, Gilgal, un lugar de renuncia, porque hay que ser circuncidado. Para nosotros, un ejemplo, el árbol frutal, si usted quiere que dé buen fruto, ¿qué tiene que hacer? Podarlo, porque si no se va en ramas, se va en sombra. Árbol grande, de pronto usted va a una sola fruta. ¿Qué pasó? No ha sido podado. Necesita ser podado para producir más fruto. Uno podría decir, ¿cómo puede ser? Cortarle, castigarle, pobre árbol. No, castigarle no. Tiene un proceso y luego va a dar más fruto. Y nosotros, ¿cómo andamos con la poda, querido hermano? Ya Jehová de los ejércitos empezó a cortar un poco de ego, un poco de orgullo, un poco de soberbia, un poco de autolástima, un poco de temor, un poco de angustia, un poco de que el Señor va sacando de nosotros, porque Él quiere que llevemos más fruto. Ahora eso, toda poda que el Señor hace de nosotros, obviamente nos duele. No estamos muy, qué bueno que el Señor está cortando esto, no, porque es algo que nos hace doler. Entre comillas, quizás sufrimos, pero bienvenida sea la poda, querido amigo y hermano, porque vamos a empezar a llevar frutos. ¿No será que Dios está usando esta pandemia, este coronavirus, para podar en nosotros algunas cosas? Yo creo que sí. Dios es un Dios sabio y poderoso. Es nuestra debilidad lo que da lugar a que el poder de Cristo sea manifestado en nuestras vidas. El mismo apóstol Pablo decía, diga el débil, fuerte soy.
Porque cuando yo en mi debilidad dejo manifestarse el poder de Dios, entonces siempre el poder de Dios va a ser para la gloria del único que vive y reina para siempre. Quizás el próximo domingo, querido hermano, sigamos con los tres significados que Gilgal representaba para Israel y en el sentido espiritual significa para nosotros. A mí me apasiona porque eso me hace ver que Dios es un Dios de propósito. Amén. Un Dios que permite todas estas cosas. Que nunca jamás, querido hermano, estés flaqueando y renegando de Dios. No, Dios está queriendo probar tu fe. Y para probar nuestra fe, es posible que sucedan a nuestro alrededor cosas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ojalá que hasta el que está tibio pueda dejar arder el poder del Espíritu Santo en tu vida, en nuestra vida. Son tiempos de correr a la presencia de Dios. Son tiempos de correr a Gilgal, donde está el altar que hemos levantado un día. Igual que los israelitas levantaron el altar con las 12 piedras. Un lugar de memoria, un lugar de resurrección, un lugar de renuncia. Señor, gracias por ese lugar, gracias por ese altar que simbólicamente en el sentido espiritual estamos levantando ahora mismo, Señor, en esta hora. Padre, ayúdanos a cada uno de los que están conectados, podamos ordenar el altar, acomodar las piedras, sacar las cenizas, acomodar las piedras, acomodar el altar, poner el holocausto y que el fuego de tu Espíritu Santo descienda con poder en cada uno de nosotros. Arde Dios con tu Espíritu Santo, pero para eso quiero acomodar, Señor, mi altar familiar, acomodar el altar de mi corazón. Quiero que el fuego purificador de tu Espíritu Santo descienda y queme todas las impurezas de nuestras viejas naturalezas, porque queremos llevar fruto, Señor. Y cuando esta pandemia pase, podamos estar más renovados, podamos estar más fortalecidos y llenos del poder de tu Espíritu Santo. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó, y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor, y hoy por ti soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor. Nuestra iglesia tiene su sede central en calle Tadeo Tadías 390, esquina Antonio Álice, frente a la Plaza Gloria del Automovilismo Argentino, en el barrio Autódromo Salta Capital. Te podés comunicar con nosotros por WhatsApp al 3874 59 65 05 y por pedidos de oración al 387-428-1412. Búscanos por Instagram y Facebook como Ministerio El Shaddai Peniel Salta. Ahí encontrarás nuestras reuniones virtuales y mucho más.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más contenido relacionado a campamentos y conferencias, como así también videos para niños. Soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor, no soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor en medio de guerra o de fuerte tormenta. Por razones relacionadas al COVID-19, nuestras reuniones tuvieron las siguientes modificaciones. Martes y jueves, 18:30 a 20 horas, reuniones presenciales, respetando el protocolo de distanciamiento social. Reuniones virtuales vía Facebook Live. Los viernes, prendete a El Shaddai at Night a las 22 horas. Sábados, reunión de jóvenes a las 20 y 30 horas. Domingo, 11 horas, clases bíblicas para los niños. Domingo, 21 horas, reunión general. Los esperamos en nuestras redes. Soy más que vencedor, no soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Más que vencedor, más que vencedor. Así, la Iglesia del Shaddai de Barrio Autódromo presentó Más que Vencedores. Los esperamos en el próximo programa por esta misma emisora.